Esta semana ha sido una semana especial para mucha gente, un poco difícil para otras, y casualmente a principio de la semana estaba leyendo un artículo, una serie de cosas, y apareció la frase, y de ahí me vino la idea para el título, ¿no? Dice, si no es una cosa, es otra. Y es una frase muy común que se usa mucho aquí en España. Yo imagino que en cualquier parte de estos nuestros países de habla hispana se dice, si no es una cosa, es otra. Siempre me pasa algo, ¿verdad? Y tengo una mala y una buena noticia. ¿La buena? La mala. Bueno, la buena al final. La mala noticia, vete acostumbrando, porque esto es para toda la vida. Siempre nos va a pasar algo. Si no es una cosa, es otra. Vamos a tener nuestros momentos mejores y nuestros momentos menos mejores. Porque siempre hay que tomárselos con filosofía y con una actitud positiva. Pero la realidad es esa, que si no es una cosa, es otra. Y siempre nos pasa algo. Y me cuesta mucho encontrar huecos en mi trayectoria como ser humano individual que soy, que si no pasa una cosa, pasa otra, y siempre hay algo que tienes que estar solucionando un problema o solucionando alguna circunstancia, lo que sea, ya sea de salud, sea que el coche se ha averiado, sea cualquier conflicto que nos acontece, ¿no? Que vas justo económicamente, que te sobra dinero, que cualquier cosa de esas que nos hace la vida difícil. Pero esa es la realidad. Y leyendo las Escrituras me he encontrado un montón de personajes bíblicos que casi se puede leer entre líneas que decían exactamente lo mismo. Señor, es que si no es una cosa, es otra. Y así uno tras otro. Y me he ido apuntando todos esos versículos que me he encontrado y los iré desarrollando con el tiempo en algunas otras sermones, en algunas otras predicaciones, porque realmente hay una enseñanza muy profunda, ¿no?, de lo que es el cuidado y el amor de Dios hacia nosotros. Aunque nos parezca, cuando estamos pasando por una de esas, si no es una cosa es otra, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Precisamente es porque si no es una cosa es otra, es que Dios está con nosotros. Es que Dios está a nuestro cuidado. Dios está a nuestro amparo. Y a veces, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es a toro pasado que uno ve la mano de Dios. Pero cuando uno está pasando por la circunstancia, desde luego no la ve. Y quisiera leer algunos párrafos de las Escrituras que nos ayuden a tener un poquito de luz y de enseñanza sobre este tema. Y uno se encuentra, si no lo queréis buscar no pasa nada, porque yo los voy a leer todos, uno se encuentra una historia bastante conocida que se encuentra en Hechos capítulo 3 y versículo 3 en adelante. Hechos de los Apóstoles, o como se llamaba antiguamente, Lucas 2. ¿Sabéis que era así? Que había Lucas 1 y Lucas 2. Y Lucas 1 era el Lucas que todos conocemos y Lucas 2 era Hechos de los Apóstoles. Porque realmente lo escribió el propio Lucas y comienza, si leéis los primeros versículos, comienza Lucas diciendo, como te iba diciendo, querido Teófilo, más o menos, versión Juan Diego, pero luego, cuando se organizó el canon de las Escrituras, que otro día hablaremos de cómo se organizó el conjunto de libros del Nuevo Testamento y del Antiguo también, veremos que a veces hay libros que tenían otros nombres y algunos no figuraban, otros figuraban, algo muy interesante y muy enriquecedor para nuestro caminar diario. Pero en este caso, bueno, se llama Hechos y estamos en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y sucede esto, lo que narra a continuación. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cojo, tal como lo pone aquí, no era alguien que cojeaba, Era alguien que realmente estaba totalmente atrofiado. No podía caminar por sí mismo. Pasa que, por lo que sea, tradujeron cojo, porque no sabían cómo poner, tullido, no sé cuál hubiera sido la traducción. Quizá por eso pusieron cojo. Sus piernas no funcionaban lo suficientemente bien como para caminar por sí mismo, ni siquiera con muletas, sin llegar a ser inválido. Eso es lo que viene a decir. A quien ponían cada día a la puerta del templo, del gran templo de Salomón en Jerusalén, que se llamaba La Hermosa, la puerta principal, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Correcto. Era alguien que no podía trabajar por sí mismo,
es alguien que no tenía subsidios en ese momento porque nadie ayudaba, y aún habían algunos que se compadecían de él y lo ayudaban a llegar hasta la puerta, la hermosa, para que por lo menos pidiera limosna. O sea, esta gente entendía que la ayuda que necesitaba ese hombre era trasladarlo para que fuera a un lugar donde él pudiera conseguir su sustento, aunque fuera mendigando. ¿Verdad? Le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, mirándolo fijamente, les dijo: míranos, presta atención, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Imaginaos la escena. Parecía, si uno lo lee así de corrido, parece como que Pedro y Juan pasan por ahí y hacen lo que hacen a continuación, como de una forma así sorprendente y natural, pa, pim, pam, pum. No. Primero le llamaron la atención. Presta atención a lo que te tenemos que decir. Atiende un momentito. Lo que te vamos a dar es algo diferente. No va por lo que tú esperas. Y el otro se quedó tan sorprendido de que le dijeran presta atención, porque me imagino que los que daban limosna pasaban por ahí y se la lanzaban. No sé qué tendría ese hombre, si un cuenco, un cacerolo o algo tendría ahí donde la gente echaba sus limosnas, y algunos se agacharía a ponerla y otros se la lanzarían, pero la mayoría, yo me imagino que serían incapaces de reconocerlo, porque era un mendigo, era uno más de los que pedían, y había muchos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo me imagino la cara del mendigo, que cuando le dicen algo así, o se esperaba que le dieran una bronca, una regañina. ¿Por qué te pones tú en la puerta principal del templo, no? Aquí molestando a los fieles del Señor que van a adorar a su Señor. Apártate, vete a la puerta estrechita, vete a la del otro lado, a la lateral, ponte en el camino, pero no te pongas en la puerta. Podría imaginarse que le iba a decir eso. Se podría imaginar que, estos que ya eran bastante conocidos, ¿no?, por los milagros que habían sucedido, si leéis el capítulo anterior, le iban a dar algo, le iban a solucionar la papeleta en ese momento. Sin embargo, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y estuvo con ellos en el templo, andando y saltando, ¿y qué más? Y alabando a Dios. Y todo el pueblo, es decir, todos los que estaban allí, es una hipérbole, le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es una historia de la que se puede sacar muchas enseñanzas, ¿no? Por regla general, de la enseñanza que se suele sacar de aquí, o la que más he escuchado yo, es acerca del poder milagroso del Señor, del milagro que Dios hace a través de los dos apóstoles, Pedro y Juan, y de la fe. Pero hay una enseñanza más, que es mucho más trascendente, a mi entender, aparte de la enseñanza directa, que el propósito de Lucas de poner esta narración ahí en Hechos, era restregársela por la cara a todos los judíos. Recordemos que están en el templo, no están en una iglesia, es el templo judío. Entonces, un poco lo que está queriendo decir, mira, estos que eran los discípulos de Jesús había ascendido a los cielos hacía muy poquitos días, no mucho. Hacía muy poquito que habían recibido la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto. Hacía poquito, estamos en el capítulo 3 de Hechos. Y aún los judíos, los fariseos, los escribas, todos los que se reunían en el templo, seguían dudando de quién era aquel Jesús de Nazaret. Seguían dudando de que ese era el Mesías. De lo que había sucedido con este Mesías era algo paradójico, algo peculiar que sucedió y nunca más se supo. Y de pronto, dos de sus discípulos, Dios hace un milagro a través de ellos. Y cuando el cojo, caminando y saltando, o sea que estaba bien sanado,
y era cojo de nacimiento, que es lo que me gustan de los milagros que aparecen en el Nuevo Testamento, que no son de esos milagros a medias o que te hacen sospechar si realmente habrá sido Dios o habrá sido las 6 aspirinas que se ha metido, que era de nacimiento, no era una torcedura, un ligamento que se le había recolocado mal, era de nacimiento, y Dios hace un milagro completo, tan completo que andaba y saltaba. ¿Y para qué? Para que diera testimonio y glorificara a Dios. Y fue y dio testimonio. Y los otros que estaban en el templo, todos esos judíos, estaban tan sorprendidos que se espantaron. No lo podían creer, estaban asombrados, estaban con miedo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que estaban espantados? ¿Por qué pensáis? ¿Acaso no fueron ellos los que llevaron a Jesús a la cruz? Imaginaos el sentimiento de culpa, la conciencia, la capacidad de sentirse que habían hecho algo realmente malo de verdad. No malo como lo que hacemos nosotros cuando nos equivocamos, malo de verdad. Ahí se percataron de que habían traicionado al Mesías. Que cuando dice a los suyos vino y no le recibieron, ahí quedó patente. Quedaron desenmascarados. Por eso es que se espantaron. Me imagino que en ese día muchos se arrepintieron y reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador. Porque muchos de los que estaban ahí fueron los que dijeron libera a Barrabás, libera a Barrabás. Muchos de los que estaban ahí, seguramente. Pero una gran enseñanza que tiene que ver más para nosotros en nuestros días no está tanto en el milagro, está en que Dios nos guía a través de lo que no nos da. A veces quisiéramos ver la dirección de Dios con las cosas que nos da, con las puertas que se abren, ¿verdad? Cuando vemos una puerta cerrada, no, es que no es de Dios. Sin embargo, cuando vemos una puerta abierta, vamos por aquí, que es por donde Dios nos está abriendo, ¿no? Cuando las cosas nos van bien, vamos por aquí, que nos va bien, por aquí es por donde Dios dice. Pero si leemos atentamente, en la mayoría de los casos, en las historias bíblicas, Dios guía con lo que no nos da. ¿Y cómo guió Dios a este cojo? Con lo que no le dio. Es más, Pedro y Juan le dicen, no tengo ni oro ni plata. ¿Qué esperaba este hombre? ¿Por qué iba todos los días al templo? A pedir. Esperaba oro o plata, o la moneda que se utilizara en ese momento. E incluso los que le ayudaban a ir hasta allí, ¿qué esperaban? ¿Qué es lo que creía que el cojo necesitaba? Oro o plata. Dice, este hombre lo que necesita es oro o plata, algo material. El propio cojo creía que lo que él necesitaba era oro o plata. Y viene Pedro y Juan y le dicen, tú no necesitas oro o plata. Es más, de eso que tú pides no tengo. Pero lo que tengo es lo que tú necesitas, que es al Señor. Que es la sanidad, es la salvación. Porque si no es por ese milagro, ni él ni todos los que lo vieron después se hubieran arrepentido y hubieran seguido al Señor. ¿Y cuántas veces el Señor nos guía con lo que no nos da? Dios no le dio a lo largo de toda su vida lo que él, como cualquier ser humano, hubiera necesitado, ¿no? 2 piernas, habilidad para poder trabajar, desplazarse. Eso es lo que cualquier ser humano tiene. A él el Señor se lo privó de nacimiento. Y fue a través de eso que lo guió para llegar a ese punto. El punto donde ocurre el milagro y Dios le habla con claridad de qué es lo que tenía que hacer. Quizás si este hombre hubiera caminado con normalidad, hubiera sido otros de tantos que traicionaron a Jesús, que prefirieron a Barrabás. Cómo Dios nos trata a veces, si no es con una cosa, es con otra, y nos habla para que nos acerquemos, para que nos apoyemos, para que nos agarremos firmemente a su presencia. Nos agarremos a Jesús, nos agarremos a Dios en su palabra, en oración, porque si lo tuviéramos todo tal como queremos, nos olvidaríamos muy fácilmente. Y esa es la gran realidad. Una vez
me encontré con un hombre que tenía cierta enfermedad que tenía como agotamiento crónico y recibía una pensión con la pensión pues ya no trabajaba. Y entonces en la iglesia dijimos, bueno, pues vamos a orar por ti para que el Señor te sane. Y dice, no, porque entonces me quitarán la paga. Yo me imagino porque al cojo se le fastidió un poco el invento, porque ahora ya no podría vivir más de las limosnas. Ahora tendría que buscarse la vida, porque nadie nunca más le iba a dar una limosna, porque ya tenía 2 piernas, corría y saltaba. Así que aunque fuera saltando a coger higos, podía ir. Y a veces nos pasa eso, que no queremos realmente que Dios actúe en nuestra vida, porque eso representaría que tendríamos que dar pasos, tendríamos que avanzar. Y muchas veces nos encontramos muy comoditos con nuestra mediocridad cristiana. Yo lo diría de otra manera, somos muchas veces cojos espirituales y nos gusta estar así, que nos den limosna, que nos den las migajas, con tal de no tener que esforzarnos, con tal de no tener que buscar al Señor, con tal de no tener que pasar un tiempito en oración, un tiempito estudiando la palabra, un tiempito aquí con los hermanos, gozándonos y escuchando las Escrituras. Con tal de no hacer eso, con tal de no vivir una vida cristiana ordenada a lo largo de la semana, somos capaces de vivir como cojos espirituales, esperando que nos lo den. Y por eso a la gente en las iglesias hay un infantilismo tremendo de que necesitan siempre que se lo hagan todo espiritualmente. Y vienen con problemas, y vienen con historias, y vienen con ay, el Señor es que no me ama, es que no siento al Señor, es que no oigo su voz, es que, yo qué sé, la lista es larguísima. Esa no era la intención de ir por esa línea, pero nos encontramos con un montón de cojos espirituales que esperan que los agarremos en volandas y lo llevemos delante de la presencia del Señor. Esperan que seamos los demás los que hagan de su vida una vida espiritual mejor. Esperan que seamos los demás los que cargan con sus problemas. Y no, el Señor no quiere eso. El Señor quiere sanar tu cojera espiritual, quiere sanar nuestra cojera espiritual y que seamos nosotros dando alabanza y gloria al Señor, dando saltos de alegría y de gozo, sea cual sea el problema por el que estemos pasando, y nosotros mismos vayamos delante de la presencia del Señor y trabajemos por nuestra espiritualidad, trabajemos por crecer, trabajemos por avanzar. Y entonces nos vamos a sorprender cómo crecemos en madurez y cómo crecemos en una espiritualidad adulta y sana, sin que eso quite todos los unos por los otros que aparecen en la palabra de Dios. Orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, perdonaros los unos a los otros, llorar los unos por los otros, reíros los unos con los otros, etcétera. Así hay hasta 12, creo. Un día hablaremos de ellos. Así que nos encontramos en esa situación. Pero, repito, y sigo adelante con la reflexión, si no es una cosa, es otra. Siempre nos va a suceder algo. Todos, incluso los más espirituales, pasan por situaciones. Y como dice Pedro en 2 Corintios 1:9, creo que es, dice, todo esto es para. O sea, tiene una razón. Todo esto es para que le deis gloria a Dios, para que sepáis que no es por vosotros, que todo lo que tenemos y todo lo que somos y la suficiencia de poder estar sostenidos es por Dios, no por nosotros mismos. Porque si nosotros nos encontráramos bien todo el tiempo, nos sintiéramos que sentimos la presencia de Dios a todas horas, que leemos un poquito las Escrituras y se nos queda así como un imán dentro de la mente, que económicamente vamos bien, no somos ricos pero vamos todos bastante sobraditos, que de enfermedad una salud de hierro así hasta los 95 años, que no nos sucede nada, que nadie nos viene con ningún problema, que el auto funciona desde el día que lo compramos hasta el día que lo vendemos sin un pinchazo siquiera. Si esto fuera así, no creceríamos, no avanzaríamos y desde luego no aprenderíamos. ¿Quién ha aprendido algo en la bonanza? Poca gente. O se aprende poquito. Se aprende los fracasos, se aprende en el dolor, se aprende en las pruebas. Y de eso habla mucho la palabra de Dios acerca de las pruebas. Déjame que lea otro versículo que me llamó poderosamente la atención, que se encuentra en Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor,
Están ahí los discípulos. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Habéis visto zarandear el trigo para que caiga la semilla? Eso es algo fuerte. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y ahí nos quedaríamos todos contentos si el versículo no siguiera. Qué bien. El Señor mismo ha rogado por nosotros para que Satanás no nos zarandee. Pero uno sigue leyendo y dice, ¿para qué? Para que tu fe no falte. El Señor es el que permite que nos sucedan todas las cosas. Y nosotros rogamos para que Satanás no nos zarandee. Y está bien orar por eso. Pero fijaos que el propio Jesús dice, y yo he rogado al Padre, no para que no seáis zarandeados, tenéis que ser zarandeados, pero he rogado para que tu fe no falte mientras estás siendo zarandeado. Y le dice más, algo muy interesante, que es como si el propio Jesús nos lo dijera a nosotros ahora mismo. Y tú, se lo decía a Pedro, pero puede decir a cualquiera de nosotros, una vez vuelto, es decir, una vez que haya pasado la tormenta, confirma a tus hermanos, dales aliento. Confírmalos es asegúralos en la fe, ¿no? Como dándoles esperanza. Tranquilos, yo he pasado por eso, o he pasado por algo parecido. Confía, aguanta, sé fuerte, porque pasará. Que tu fe no falle. Es precioso esa enseñanza de Jesús. Confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que la prueba iba a hacer flaquear la fe de Pedro? Por eso es que Pedro luego se tiene que arrepentir amargamente, no de haber caído. Yo creo que le dolía más el orgullo que el pecado de me lo había dicho. Y parecía como si el Espíritu Santo le estuviera diciendo, te lo dije. Por eso rogué al Señor que tu fe no faltara. Y es necesario que pasemos por esas pruebas para probar nuestra fe. Así que no importa cuánto suframos por el camino. Lo importante es poder ver o vislumbrar, aunque sea en fe, cuál es el final del camino. Cuál es la belleza del valle al que nos dirigimos. Cuál es lo asombroso de la luz al final del túnel. Y no estoy hablando de la muerte. Es de cuando pasamos por la hora oscura de la noche. Cuando pasamos por ese momento terrible que no podemos entender cómo Dios puede tolerar eso en nuestras vidas. A eso me refiero, de poder ver. Y entonces podremos pasar por la tormenta, podemos ser zarandeados, podemos pasar incluso por las cositas pequeñas, si no es una cosa es otra, podemos atravesar ese camino de pedregales con la esperanza, sabiendo que eso nos está fortaleciendo, nos está haciendo más rudos, nos está haciendo más valientes, nos está haciendo más poderosos, nos está haciendo, al final, mejores cristianos. ¿Sabéis quién era Cassius Clay? Muhammad Ali. Bueno, se dice que era el boxeador más grande de todos los tiempos. Y él pues tenía un entrenamiento feroz para lo que era la vida. Y prácticamente no perdió un combate en su vida. Un boxeador de lo mejor que ha habido en la historia. Se dice que no hay otro. Y él tenía una frase que a mí me encanta, que dice, a mí no me gusta entrenar. Odio entrenar, porque uno lo veía entrenar, entrenaba 4 o 8 horas diarias. Dice, odio entrenar. Dice, pero me encanta ganar. Y sé que para ganar tengo que sufrir todos los días. Y mucho. Y porque él tenía bien clarito el nivel de éxito que quería, era tal nivel de sufrimiento, de entrenamiento, de castigar el cuerpo para lograr ese objetivo. Y los cristianos queremos esto, sin pasar por esto. Y no vamos a ser hombres y mujeres realmente que destaquen en la vida cristiana. Nunca vamos a ser hombres y mujeres que hagan algo trascendente a lo largo de nuestra vida cristiana si no pagamos ese pequeño precio. Realmente, creerme, lo repetiré 1 y 1000 veces, no hay atajos para una vida completa en Cristo. No hay atajos. No importa cuánto suframos, lo que importa es que al final vale la pena.
Y me gustaría decir, ya voy terminando, una ilustración. Igual habéis escuchado, es una ilustración bastante antigua, que me gustaría poderla explicar con claridad. Sé un lápiz. Tenemos que ser lápices. ¿Cómo es eso de que tenemos que ser lápices? Os voy a dar 5 razones por las que es una buena idea ser lápices. O ser como un lápiz, es una metáfora, es una ilustración. Un lápiz puede hacer grandes cosas. Un lápiz puede salir de él un gran cuadro, un gran dibujo, un gran retrato, algo maravilloso, pero siempre que esté en las manos adecuadas. Nunca por ti solo. Un lápiz puesto encima de la mesa jamás va a hacer un buen retrato. Va a hacer un buen retrato en las manos adecuadas. Sé un lápiz en las manos de Dios. No dejes que ningún otro te use para cualquier otra cosa que no glorifique a Dios. Y entonces podremos hacer bellísimas obras de arte en la mano del mejor artista. Sé un lápiz cuando las cosas no pintan bien. Cuando las cosas no pintan bien, párate, detente y sácale punta. Sufre un poquito, afila, quítate todas esas cositas que estorban para que tu trazo sea fino y limpio. El lápiz se puede borrar. No importa cuántas veces te equivoques. No importa cuántas veces nos equivoquemos y cometamos errores. Lo bueno que tiene un lápiz es que con una buena goma se puede borrar y comenzar de nuevo y sobreescribir donde había habido un error. Y eso solo lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Lo que importa de un lápiz no es la madera, por muy atractivo que sea el lápiz. Y aquí he traído uno. Mirad qué lápiz más bonito. ¿Os gusta? Es atractivo, ¿eh? Todo el mundo quisiera este lápiz, ¿verdad? Que si yo os enseño este lápiz y os enseño este, todo el mundo escogería este, ¿verdad? Pues así funciona en el mundo. Y lamentablemente el mundo se ha colado en la iglesia y todo el mundo quiere estos lápices. Pero yo voy a escribir con este lápiz y luego os lo dejo aquí si no me lo despuntáis, pero no escribe nada. No vale para nada absolutamente. Es muy bonito, tiene la punta de varios colores, pero no hay manera de hacer nada. Me lo compré porque es bonito, pero no sirve. Es que ni siquiera para pintar. No vale para nada. Y como apretes mucho, se parte. No sé de qué está hecho, pero se parte la punta. Pero es precioso, eso sí. Por eso lo tengo casi nuevo sin usar. Pero tenemos este otro. Mordido, mal afilado, pero lo que importa no es la madera. La madera puede ser de cedro, puede ser de roble, puede ser de pino. Lo que importa es esto negro que hay dentro, que se llama grafito. Es carbón, del carbón más duro que existe. Y el carbón más duro que existe solo se extrae de las minas más profundas, donde han aguantado las peores y más grandes presiones a las que está sometida cualquier trocito de tierra. Y ahí, antes de convertirse en diamante, sale este carbón, el grafito, que es lo que lleva dentro. Este lápiz, sin embargo, a mí me encanta. Este lápiz escribe de maravilla. Perfila, dibuja, sombrea. Puedes escribir durante horas. Esto es lo bueno de un buen lápiz. Todo lo que hagas en la vida deja huella. Todo lo que dibujes con tu lápiz deja huella. Así que seamos conscientes de cada trazo que demos. Cada cosa que hagamos en la vida, cada decisión que tomemos, seamos conscientes, va a dejar huella. Así que tomemos la decisión que sea, vamos a tomarla siempre pensando que sea lo que glorifica más a Dios. Y lo bueno de un lápiz, para terminar, es que puede pasar esto, que te rompan, que te mutilen. Pero ¿sabéis lo bueno de esto? Que existe esto, que de cada trocito alguien te va a coger un cuchillo, te va a afeitar, te va a hacer daño, pero va a sacar otra hermosa punta de ti y de cada uno de los trocitos que el mundo te rompió. Es una metáfora, es una ilustración, pero nada enmarca mejor lo que Dios puede hacer con nosotros. Seamos lápices. Y dejadme que os lea 2 versículos ya para terminar. Bueno, un versículo. Dice: amados, no os sorprendáis, 1 Pedro 4, 12, 13, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. No os sorprendáis, es decir, no sea sorpresa porque va a venir. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo,
No es extraño, va a venir y va a venir muchas veces. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y a mí eso me consuela, porque cada vez que paso por un problema, cada vez que digo mi vida, es que si no es una cosa, es otra. Me da la gratificación, la esperanza, que de eso se trata nuestra fe, de la esperanza de que allá va a ser mejor que a los que les fue tan bien aquí en la vida. A los que caminaron por una balsa de aceite, los que caminaron por un lecho de rosas, seguramente no van a compartir la gloria allá en los cielos, porque Cristo fue el primero que padeció más que ninguno de nosotros. Nadie podrá entender nunca, jamás, por lo que estamos pasando. Y cada uno pasa por su diferente valle de sombra. Cada uno tiene sus propios problemas, sus tribulaciones. Cada uno es zarandeado de una manera distinta. Cada uno tiene sus pruebas y su fuego y su crisol diferente. Nadie puede entenderlo, pero hay uno que sí que lo puede entender, el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Te imaginas que del quien habla es de nuestro Salvador? Varón de dolores experimentado en quebranto. Qué poco nos gusta recordar a Jesús como eso. Nos gusta recordar a Jesús como el victorioso, el glorioso, nos lo va a solucionar, el que nos lo va a dar todo, en el que caminamos de victoria en victoria. Pero lo que dice la Biblia de él, entre otras montones de cosas, es que fue varón de dolores experimentado en quebranto. Te parecerá que tu alma va a quedar rota para siempre, pero no es así. Piensa en esto que voy a decir. Somos vasijas. Somos vasijas de barro en las manos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Y Él puso dentro de nosotros luz. Puso luz dentro de ti. Puso luz dentro de cada uno de nosotros. Él puso en nuestro interior la mayor antorcha luminosa que existe. Pero recordar esto, y con esto termino. Solo una vasija quebrada, que ha sido golpeada, que la han dañado, solo ese tipo de vasija es la que a través de sus grietas puede dejar escapar esos rayos de luz. Así que no nos preocupemos demasiado por las tribulaciones por las que padecemos, porque está Dios haciendo de nosotros esa vasija para su gloria, para que seamos luz, para que acompañemos a otros que también sufren, para que podamos experimentar el mismo dolor que padeció Jesús aquí en la tierra, para que compartamos con Él su gloria allí en los cielos. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.